más que decirles que se aboquen a las sedes a las que pertenecen para que puedan resolverles esa situación, ¿verdad? Ese sería el primer punto. Vamos. El segundo punto es de que, bueno, antes de iniciar con la clase de parte de las autoridades, creo que ahorita estamos, creo que ya se los hicieron saber, pero bueno, es también de recordarles que en esta semana, la semana número 9 y la semana número 10, pues inician los laboratorios y las tareas que corresponden a cada curso, ¿verdad? Ya van a estar habilitadas y pues bueno, ahí van a poder encontrar las tareas en la semana 9 encontrarán disponibles pues la tarea laboratorio, ¿verdad? Y en la semana 10 pues van a encontrar la evaluación correspondiente, ¿verdad? Ahí están los links para que ustedes puedan hacerlo. Así que a partir del, bueno, estamos 3, 4, 5, sí, a partir del lunes, pues ustedes ya van a poder encontrar la tarea laboratorio en la plataforma y la siguiente semana van a poder encontrar la evaluación correspondiente. Em, Ahí está la habilitación de donde están las páginas en las opciones donde ustedes ya pueden entrar, pues me imagino que como es de conocimiento de ustedes, pues ya tienen familiarizado este procedimiento, cómo pueden entrar, cómo pueden hacer uso de estas herramientas para poder completar sus zonas y seguir acumulando los puntos respectivos, ¿verdad? Esos serían los dos puntos de trata el día de hoy. Y pues bueno, sin más ni más, pues a quienes se siguen uniendo, pues bienvenidos. Vamos a continuar con el curso. La verdad, jóvenes, el curso de Derecho Notariado 4, si ustedes se dan cuenta, pues abarca mucho todo lo que hemos visto a lo largo de nuestra carrera, ¿verdad? Vemos instituciones del derecho, ya vimos instituciones del derecho civil, más todo, que se relacionan ahora cuanto a la jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Vimos el proceso sucesorio, ¿verdad? Cómo se veía y cómo ustedes tuvieron que recordar y retroceder a ese derecho civil 3 en cuanto a la sucesión hereditaria, ¿verdad? Las reglas, todo lo concerniente a las normas que están establecidas en el Código Civil y que en este momento, cuando ustedes vean un proceso sucesorio, pues bueno, ya es como todo lo teórico, el plasmarlo a la teoría, a la práctica, ¿verdad? Porque los trámites de jurisdicción voluntaria son muy prácticos. Es cuando salimos ya a empezar a ver a las instituciones, a involucrarnos y poner en práctica estos conocimientos, ¿verdad? Luego vimos la identificación de tercero, cómo se involucra esto, ¿verdad? Con la identificación de tercero, pues iniciamos prácticamente este segundo, para el segundo parcial del contenido, vimos cómo está identificado con el nombre, que es el nombre que identifica a la persona, y cuál es la diferencia que este tiene con la identificación de persona misma, que es un trámite normal, no tiene un trámite, no tiene un nombre específico, ¿verdad? Pero que el problema sí es el mismo, pero si lo hace una misma persona, se va a denominar identificación de persona. Pero si no está la persona y lo quiere hacer un tercero, entonces ahí viene la identificación de tercero, que ya viene a ser un trámite de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Hacia eso es que vamos y entonces también en la identificación de tercero, pues recordamos todo lo relativo al nombre, a la personalidad, que este establece, ¿verdad? Y el día de hoy, siguiendo con el programa, pues nos toca ver el tema de la ausencia, ¿verdad? La ausencia es un tema muy delicado, muy particular, en el cual pues vamos a ver cómo se desarrolló el mismo para que en un futuro, si ustedes pues
tienen la oportunidad de llevar a cabo un proceso de jurisdicción voluntaria de esta clase, pues bueno, ya tengan los conocimientos básicos, ¿verdad? En ese sentido, el objetivo de la clase del día de hoy es que el estudiante recuerde los fundamentos sustantivos relativos a la ausencia. ¿Ven? Regresamos otra vez a estudiar, analizar todos esos aspectos que regula la ausencia, ¿verdad? ¿Y dónde está esto regulado? Pues obviamente en el Código Civil, ¿verdad? En el Código Civil. Entonces, si se dan cuenta, una ley primordial en los trámites de jurisdicción voluntaria, además del decreto 54-77, además del Código Procesal Civil y Mercantil, pues es el Código Civil, ¿verdad? Es una herramienta muy importante auxiliar porque en él vamos a analizar y recordar las bases o las instituciones que en un momento o nos van a auxiliar dependiendo del trámite para podernos adentrar y poder conocer más acerca de estos temas. Entonces, uno de los objetivos es recordar los fundamentos sustantivos relativos a la ausencia. Así también, el otro objetivo es conocer los procesos legales, ¿verdad? Conocer los procesos legales y documentos requeridos para la tramitación de la declaración de la ausencia, ¿verdad? O sea, primero es recordar cómo se dio o cómo es que se regula la ausencia. Y el segundo, pues es cómo establecer estos conocimientos legales y el procedimiento para que se dé la declaratoria de la ausencia. Entramos de lleno entonces, jóvenes, y vamos con las generalidades. Ok. Las generalidades nos dicen lo siguiente. Es otro trámite de jurisdicción voluntaria en el cual se pretende arreglar un problema con el atributo del estado de la persona. O sea, ¿qué tienen que ver la ausencia con el atributo de la persona, verdad? Pues bueno, sí. Si ustedes se recuerdan, pues bueno, en Derecho Civil 1, ¿verdad? Cuando estábamos viendo en cuanto a cuál es el estado civil de la persona, pues bueno, en cuanto a que si es soltero o es casado, es guatemalteco o es extranjero, es eh, ¿cuál era la otra? Si está domiciliado o aquí en Guatemala o no, ¿verdad? Entonces, si es mayor de edad o es menor de edad, ¿verdad? Entonces, todos esos atributos en cuanto al estado civil de la persona son importantes. Entonces, vemos acá, en cuanto al domicilio, yo siempre cuando comparezco con una persona, me recuerdo de 5 aspectos, ¿verdad? Edad, profesión, nacionalidad, ¿verdad? Domicilio y la identificación, ¿ya? ¿Con qué se va a identificar? Entonces, vemos ahí, ¿verdad? En cuanto a que uno de los atributos es el domicilio de la persona, ¿ya? ¿Dónde está domiciliada? Si está domiciliada acá, pues no hay problema, pero si no está acá, está ausente. Entonces nos vamos a recordar en cuanto a ¿qué es la ausencia? ¿Verdad? Entonces vemos y tenemos que recordar e irnos a Derecho Civil 1. ¿Cuándo vimos esto de la ausencia? ¿Verdad? ¿Cuándo vimos esto de la ausencia? Ok. Entonces dice acá, la declaratoria de ausencia como institución del derecho civil tiene un origen histórico. ¿Ven? ¿Cómo es que la ausencia, a lo largo de la historia sí tiene ese recorrido y cómo se vio desde unos inicios, ¿va? No es de que es de reciente aparición y de reciente regulación legal, no. Veamos aquí. La declaratoria de ausencia como institución del derecho civil tiene un origen histórico que se basa en la dificultad que entrañaba el desaparecimiento prolongado de una persona. ¿M? Desaparecimiento, dice así, de su hogar,
de su familia, de sus asuntos, ¿ya? Porque se supone que nosotros tenemos un patrón de vida, ¿verdad, jóvenes? En el cual, pues bueno, nos socializamos con nuestras amistades laborales, con nuestra familia, con la universidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues ya tenemos ese patrón de vida establecido y saben, ¿verdad? De que por ejemplo entro los lunes, entro a las 8, de 8 a 5 estoy en el trabajo, de 5 a 6 en el tráfico, después voy a mi casa, o si no, si tengo partido, voy a jugar, etcétera, ¿verdad? Entonces, esas relaciones pues están ahí, pero ¿qué sucede? Si la persona no va a trabajar ese día, o no asistió al partido de fútbol, o no asistió a la comida, ok, pero desaparece por toda una semana y no se tiene conocimiento de ella. O sea, y es donde ya uno se alarma, ¿verdad? Porque se desaparecían, dice, por un tiempo prolongado de sus asuntos. Es una institución de derecho civil y tiene sus antecedentes en el derecho romano. O sea, en Roma inició esta institución de la ausencia, pero dice más directamente en el derecho germán, en Alemania, en los sucesos históricos de las cruzadas, dice acá. Cuando los guerreros comerciantes expedicionarios se dejaba de tener noticia de ellos, o sea, se dejaba tener noticia de ellos, entonces se les tenía que declarar ausentes, ¿ya? Fue en Alemania, en el derecho germano, entonces, cuando decía, ante esta situación que originaba un conflicto entre las personas, se creó la ficción de declarar la muerte legal de una persona. Vean cómo dice, se creó la ficción. ¿Qué quiere decir ficción? Como que es, pero no es, ¿ya? Aparentemente, pero en realidad no es, ¿ya? Entonces aquí se creó, dice, la ficción, que aparentemente, es decir, murió la persona. Así es, así traducido literalmente sería así, ¿va? La ficción dice declarar la muerte legalmente de una persona. O sea, no estamos diciendo si murió, porque no nos consta. Es una ficción. Aparentemente murió, ¿verdad? Aparentemente, ¿ya? A través de una declaración de ausencia, ¿ya? Esto con el fin de que fuera posible encontrar, o sea, ¿para qué se declaraba la ausencia en ese entonces? Ajá. Dice acá, esto con el fin de que fuera posible encontrar una solución a la disponibilidad de los bienes a quienes podían sucederle y así darle certeza a una situación de hecho. Entonces, ven que desde tiempos antiguos, estas instituciones, o cómo se manejó, pues viene casi siendo igual como es ahora, ¿ya? Porque no se declara ausente para decir, ah, bueno, probablemente esté muerto, se supone que está muerto, ¿ah? No me consta. O sea, declarar la ausencia y que en un futuro va a ser la muerte presunta, no estamos declarando que efectivamente murió. Como su nombre lo dice, una muerte presunta. Se presume que murió, ¿ya? Pero decía acá, ¿con qué fin se hacía? No se hacía con el fin, qué bueno, murió y ahí quedó. No, se hacía con el fin de encontrar una solución para la disposición de los bienes que había dejado esta persona, ¿ven? Aquí ya viene el trámite de herencias y todo esto, ¿verdad? ¿Ven cómo se veía esto desde las épocas antepasadas? Bueno, entonces vemos acá, dice, todos estos elementos se mantienen en la actualidad y sirve de pauta para entender cómo se instituyó la ausencia. ¿Y por qué todo sigue igual? A ver, por ejemplo, aquí establece el artículo 77 que tenemos referencia en este artículo, porque estaba viendo allá en la historia de siempre de la ausencia, en el cual si la persona se declaraba ausente y con el tiempo también se declaraba la muerte de esta presunta, ¿verdad? Entonces, dice acá.
El fin era encontrar una solución para que se dispusiera de los bienes de las personas a sucederle. Pero, ¿qué pasaba con las esposas, con los cónyuges, no? Les daba el lugar. Ustedes saben que si muere una persona, pues uno queda automáticamente soltero, ¿ya? Por viudez, ¿ya? Aunque nuestra legislación no establece que esto de ser viuda, aquí o se es soltero o se es casado, o unido de hecho, perdón, también, ¿verdad? Entonces, acá, al fallecer el cónyuge de uno, pues uno automáticamente queda soltero, con la disponibilidad de poder contraer nuevas nupcias. En este caso, si fallecía o se declaraba la muerte presunta de la persona desaparecida, pues bueno, se dejaba en la libertad de que esta persona, el cónyuge superviviente, pudiera contraer nuevas nupcias. ¿Y qué pasa acá? En la antigüedad decía, bueno, ¿y si regresa la persona? ¿Y si no estaba muerta? Como dicen por ahí, no andaba muerto, estaba de parranda, ¿va? O sea, andaba desaparecido, pero regresé, ¿ya? Entonces, dice acá en la historia, pues bueno, podía recuperar todos sus bienes en el estado actual que se encontraba, ¿verdad? ¿Mm? Podía recuperar eso, más no en este sentido eh, a la esposa, porque subsistía, o más bien se establecía que el matrimonio actual era el válido. Ahí no podía recobrar esa o recuperar eso, que es decir, la esposa, no lo puede recuperar, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué establece el Código Civil en cuanto al trámite de la ausencia y la muerte presunta. Si tiene o no esa relación con lo que establecía en el pasado. Entonces dice, artículo 77, y si tienen su ley, me gustaría que estuvieran leyendo también esto. Dice, matrimonio del cónyuge. Si el cónyuge de la persona declarada muerta, o sea, aquí ya se declaró la ausencia y por ende transcurrió el tiempo y se declaró la muerte presunta. Entonces dice, si el cónyuge de la persona declarada muerta, ¿ya? Estamos hablando de la muerte presunta, no de la muerte en sí, que sí me consta, ¿no? Contrae nuevo matrimonio. Este será válido aunque el ausente viva. Vean acá, se está cumpliendo lo que también en el antepasado establecían las leyes, ¿ya? Se siguen esos patrones, dice, se mantienen en la actualidad, como dice en pantalla, dice, este será válido aunque el ausente viva, dice, aunque aparezca de nuevo, dice, a no ser, y aquí vienen las excepciones, ¿no? A no ser que los cónyuges o uno de ellos, es decir, que los dos o uno de ellos, ¿de quiénes? De los que están actualmente casados, ¿verdad? O uno de ellos conociera la circunstancia de estar vivo el ausente, es decir, bueno, ya lo declararon muerto, presuntamente, pero ya me informaron que está vivo. Yo sé, a sabiendas de ello me voy a casar. O también la nueva pareja, ¿verdad? Dirá, bueno, a él ya lo declararon muerto, pero yo ya lo vi. Pero como la ley ya lo declaró, que me voy a casar con la esposa, ¿verdad? Dice, esa es una de las excepciones, dice, a no ser que uno de los contrayentes o uno de ellos conociera la circunstancia de que está vivo el ausente. En este caso, la acción de nulidad corresponde al ausente, es decir, la persona que regresó, o al cónyuge que haya ignorado, es decir, que no tenga nada que ver, y el que sobrevivió, o sea, pero tengo que probar. Mire, yo no sabía nada, a mí me lo ocultaron, ¿verdad? Eso lo tengo que hacer, o sea, tengo que hacer valer mi derecho, dice, la acción de nulidad. ¿A quién me corresponde? A quien no sabía, ignoraba de eso, o al ausente mismo, ¿verdad? Dice, en este caso, la acción de nulidad corresponde al ausente o al cónyuge que haya ignorado al casarse que aquel vivía. Esta acción, ¿ves? O sea, no es eterna, no es eterna.
Esta acción prescribe a los 6 meses, contados a partir de que el ausente, desde la fecha en que tuvo conocimiento del nuevo matrimonio, y para el cónyuge desde que supo la supervivencia del ausente. Entonces, si se dan cuenta, tenemos tiempo para legitimar nuestras acciones y hacerlas valer, ¿va? Si pasa el tiempo y no las ejercemos, pues bueno, prescribe nuestro derecho de actuar, ¿no? Entonces vemos cómo la ausencia en los antepasados, o sea, en sus inicios, pues se regulaba así, y vemos cómo en parte, o sea, se siguen estas instituciones de la ausencia, ¿verdad? Bueno, les decía que tiene que ver bastante con el domicilio, esto de la ausencia. ¿Por qué? Porque vamos a darle lectura al artículo 32 y 36 del Código Civil, el cual nos establece el domicilio en el artículo 32. El domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con el ánimo de permanecer en él. Es decir, yo, Gladys Lorena Cuto Sánchez, tengo establecido mi domicilio, mi circunscripción departamental, donde vivo, ¿ya? Mi DPI ahí establece, nacida en tal lugar, vecina de, vecindad, ¿ya? Donde yo ejerzo, donde cumplo mis obligaciones, ¿ya? Hacia eso se refiere que uno declare el domicilio, ¿no? Bueno, el 36 dice, el domicilio legal de una persona es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté ahí presente. Ya, cuando ustedes, permítanme mejor eso. Cuando ustedes, han sacado su NIT o los han llamado a declarar o qué sé yo, por X o circunstancia, pues bueno, dicen cuál es su domicilio para recibir notificaciones, cuál es su lugar para recibir notificaciones. Entonces uno, pues establece una dirección, ¿verdad? Porque sabe que ahí le pueden notificar y ese es el lugar en el cual, pues, legal, en donde uno, pues, fija para cumplir sus derechos y perdón, para ejercer sus derechos y pues ejercer sus obligaciones, ¿verdad? Ahí le pueden notificar a uno. Entonces, ¿qué dice? Si no estoy en el lugar de mi domicilio, si no estoy ahí para que me citen y todo, pues obviamente ya no estoy, estoy ausente de mi domicilio, no aparezco, ¿verdad? Dice, quien no se encuentra en el lugar de referencia con mayor frecuencia se dice ausente de quien no se encuentra en el lugar donde debería encontrarse, ¿ya? Yo debería de estar en mi domicilio, ¿verdad? Pero como no lo estoy, pasado cierto tiempo, entonces, pues bueno, me van a declarar ausente. Es motivo para, no, es motivo para que me puedan declarar ausente, ¿verdad? Ya que para usar de algún derecho o facultad, ya que o para que otro ejercite una o en contra de él, más concretamente la persona cuyo paradero existe y se ignora, por haber desaparecido de su domicilio habitual o de haber dejado de dar noticias suyas. O sea, si se recuerda, ¿ah? La ausencia está regulada en el Código Civil en el artículo 42, pero antes de ver esto establece, concepto legal, dice, en el lenguaje legal o forense, ausencia ha denotado el estado de una persona que desaparece del lugar de su domicilio. Desaparece, ya no está en su domicilio. Ven acá, ya no estoy en mi domicilio. Se ignora su paradero. No sé dónde está, ¿ya? Y su existencia se considera o llega a ser incierta. Este concepto tradicional que reconocen unánimemente todos los tratadistas del derecho civil aparece en el segundo plano en el artículo 42 de nuestro Código Civil que encabeza el capítulo de la ausencia. Ok,
¿Y qué nos establece este artículo? ¿Verdad? ¿Qué nos establece este artículo? Antes de ver esta diapositiva, leamos qué establece el artículo 42. De la ausencia, dice. Es ausente, es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Es decir, no estoy en la República, estoy ausente. Quienes han viajado al exterior o que están de viaje, qué sé yo, ¿verdad? Están ausentes porque no están en el lugar de su domicilio donde van a cumplir sus derechos y obligaciones. No está, está ausente. Dice, entonces, este artículo 42 nos establece, ¿verdad? Es ausente la persona que se halle fuera de la República. Sí, se va a considerar ausente. Y tiene o ha tenido su domicilio de ella. Se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora, ¿verdad? Entonces, dos, dos situaciones. Una es de que bien, puedo estar de viaje, está ausente, pero también, y es la segunda, o sea, la ausencia se puede dar por dos cuestiones, ¿verdad? Que esté fuera de la República. Claro, estoy ausente, pero también que se ignore mi paradero. Ya, no estoy desaparecida. Se ignora el de paradero de esta persona. O sea, son dos supuestos para decir que uno está ausente, ¿verdad? La declaración judicial de ausencia es un acto grave. ¿Eh? No voy a decir por si, sí vamos a declarar ausente a la persona porque se fue y ya no regresó durante un mes. No, o sea, hay que tener bases, fundamentos para declarar ausente. Es una institución bastante delicada. Dice, la declaración judicial de ausencia es un acto grave y trascendental que no se justifica para que el simple nombramiento de representante judicial de alguien que por impresión salió del país sin dejar apoderado suficiente. Eso suele pasar. Como el que se va en viaje de negocios o gira turística o estudios o por razones de salud, etcétera, ¿verdad? Y que no está comprendido no está comprendido en las circunstancias que rodean la ausencia legal tradicional, ya que se conoce a su destino, paradero y se tienen noticias suyas y sobre todo dice la certeza de su existencia. ¿Verdad? Entonces, jóvenes, ¿a qué se refiere esto? La declaración judicial de la ausencia es bastante complicada. ¿Ah? Y no es lo mismo, ¿verdad? Que digan, sí, salió por viajes de negocios y todo, sí. Entonces, está ausente, pero se sabe de su paradero. A decir, sí salió, pero ya no regresó. Él tenía que regresar el mes pasado y ya no regresó. Ya está ausente y se ignora su paradero. Y pues bueno, también dices, cuando uno sale de viaje, pues a veces yo he visto y me han contactado muchas veces que las personas salen del país por mucho tiempo, entonces dejan un apoderado, dejan un mandatario para que éste los represente en las situaciones que se consideren convenientes. Por eso dice, salió del país sin dejar apoderado, ¿verdad? Suficiente. ¿Ya? Entonces, la mayoría de personas, cuando sale, ¿verdad? Y sabe que se va a tardar, pues nos deja un mandatario, es decir, un apoderado para que los represente, ¿verdad? Mientras ellos regresen. Pero si ni siquiera se dejó eso, porque según él iba a salir y iba a regresar y todos felices y contentos, pero no, ¿ya? No así. ¿Ya? Hacia eso se refiere ese. ¿Cuál es la finalidad de este trámite? A ver, son dos. La finalidad de este trámite de ausencia es nombrar guardador para la admisión de los bienes de ausente,
y la representación en juicio. Dos cuestiones claras. Veamos entonces el artículo 47. Dice, cuando el ausente tenga bienes que deban ser administrados, cualquier persona capaz o la Procuraduría General de la Nación, recuerden que tiene que decir Procuraduría General de la Nación, puede denunciar la ausencia y solicitar, ven acá, y solicitar el nombramiento de guardador de sus bienes. Hacia eso se refiere, solicitar, ¿verdad?, el nombramiento del guardador de bienes. ¿Y que nos establece el artículo 43 y 44 y 45 del Código Civil? Bueno, veamos, pues, dice, toda persona que tenga derecho que ejercitar y obligación que deba cumplir de la República, en la República, perdón, y se encuentre de ella, se encuentre ausente de ella, deberá dejar mandatario. O sea, la primera regla es de que si yo salgo del país por un tiempo prolongado y tengo asuntos pendientes acá, debo dejar un mandatario. Esa es la primera regla, ¿ya? Deberá dejar mandatario legalmente constituido con todas las facultades especiales para responder de las obligaciones del mandante. Y si no lo hiciere, se declarará ausente a petición de parte, ¿ya? Entonces vamos acá. 44. La declaratoria anterior, es decir, la ausencia, tendrá como único objetivo nombrar defensor judicial. Vean acá, nombrar defensor judicial del ausente para los casos en que deba responder de una demanda o hacer valer algún derecho a un juicio. Es decir, que al declarar la ausencia se va a nombrar un defensor judicial, ¿ya? Esos son los efectos también de la ausencia, ¿ya? Dice que va a responder ante una demanda o hacer valer algún derecho a un juicio. 45. Si el ausente hubiera dejado apoderado, es decir, puede que sí, yo dejé un apoderado mandatario, ¿verdad? Dice, si el ausente hubiera dejado apoderado sin facultades suficientes para la defensa en juicio, el cargo de defensor judicial recaerá de preferencia en este, ¿verdad? Entonces, es muy importante que si se pueden arreglar las cosas, ¿verdad? En el buen sentido, se haga, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si de verdad está ausente, se ignora su paradero, pues obviamente, pues bueno, se va a tener que tramitar la ausencia y por ende van a tener estas finalidades, ese objetivo para que se declare la ausencia, ¿verdad? Ok. Trámite mixto, dice acá. ¿Es un trámite mixto? Sí, ya se los había hecho. Es el único trámite mixto de jurisdicción voluntaria que existe. ¿Por qué? Por lo complicado que es declarar ausente a una persona y que al ser declarada ausente, ¿verdad? Al transcurrir el tiempo, tiene que nombrarse, o sea, se le puede nombrar, ¿verdad? La muerte presunta, ¿ya? Hacia eso se refiere, ¿verdad? Entonces, dice, es el único procedimiento de jurisdicción voluntaria notarial que se tramita de manera mixta. Repito, es el único trámite, ¿ya?, de jurisdicción voluntaria. Y por eso, jóvenes, veo que aquí, pues bueno, muchos se han conectado. Desearía que estuvieran conectados todos porque son trámites importantes, ¿verdad? Que ustedes deben de saber y a veces pues no lo palpo todo en las diapositivas, ¿verdad? Hay cuestiones que uno va explicando en la clase para que ustedes tengan ese conocimiento y se recuerden de lo mismo, ¿verdad? Por favor, ¿verdad? Es muy importante que ustedes estén conectados y puedan seguir estos. Son trámites bastante delicados, bastante importantes para que ustedes tengan ese conocimiento de los mismos, ¿verdad? No es lo mismo a decir, ah, bueno, aquí está la presentación, léela, yo la tengo y ahí está. Hay que aprender a analizar, ¿verdad?
para poder responder lo que en un futuro se nos solicita, ¿verdad? Entonces es un trámite mixto, dice, en el cual, dice, el trámite realiza, el notario realiza el trámite, es decir, inicia el procedimiento. Aquí el notario va a iniciar el procedimiento, como todos los procedimientos de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Pero debe remitirlo al juez para que emita la declaratoria correspondiente. Es decir, yo como notaria, ok, si vienen y me dicen, fíjese que esta persona está desaparecida durante ya mucho tiempo, entonces necesito que me declare ausente. Ok, yo puedo iniciar el trámite, pero quien lo va a declarar ausente es un juez, no mi persona, ¿ya? Es el quien va a tomar la decisión de declararlo ausente, sí o no, ¿verdad? Va a ser un juez. Él tiene esa potestad de hacerlo, yo no. Artículo 49. La ausencia se debe declarar, debe ser declarada judicialmente. Concluido el procedimiento respectivo y hecho el nombramiento definitivo de guardador, la persona designada entre las que menciona el artículo que precede recibirá los bienes llenando previamente los requisitos legales y asumirá la representación del ausente, cesando en sus cargos al defensor específico y depositario provisional, ¿verdad? Entonces vemos acá que la ausencia debe ser declarada judicialmente. Entonces, es decir, que un juez de su competencia lo va a hacer. Ya, yo no. Para ello, dice, y declarar la ausencia de una persona, se debe acreditar lo siguiente. Es decir, yo no voy a ir y voy a decir, notaria, notario, fíjese que mi esposo está ausente. Ya pasó mucho tiempo, él debería estar aquí, ignoro su paradero. Bueno, ¿qué trámites me trae? No, usted declárelo porque yo le digo. No, hay que probarlos, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué documentos debo acreditar yo para que pueda dar inicio a la declaratoria de ausencia? ¿Ya? ¿Qué, qué debo de probar? Bueno, primero el vínculo. Si soy esposa o esposo, certificado de matrimonio. No, si soy esposa voy a tener yo mi certificado de nacimiento y tengo filiación con él. No, certificado de matrimonio. Hace constar la filiación. El hecho de la ausencia, o sea, porque se fue. O sea, no puedo decir desapareció y ahí nomás. No, tiene que haber una explicación. ¿Por qué? Fíjese que él trabajaba en esta empresa y ya lleva más del mes y no se presenta. Entonces, ¿qué solicito? Pues una carta, un certificado en el cual pues me indican que esta persona laboraba para tal empresa, pero ya no lo ha hecho desde hace un mes porque ignoran su paradero. Bueno, a esas alturas, si no falta un mes, pues ya está despedido prácticamente, ¿verdad? En el lugar, ¿va? Pero en las razones, por ejemplo, ¿verdad? O sea, yo creo que entiendo, hablando se entiende, la gente dice muchas veces, ¿va? En el cual, pues bueno, si yo voy a la empresa y digo, fíjese que, pues bueno, yo sé que ya despidieron a mi esposo, mi esposa, mi hijo, o mi hija, etcétera, no sé, ¿verdad? Entonces, pero necesito iniciar el trámite de ausencia, me pueden ayudar con una constancia en la cual indiquen que él trabajaba aquí, pero ya no está porque hace más de un mes que no aparece o más de 2 meses, etcétera, ¿verdad? Entonces, estoy probando la ausencia, porque él no se presentó a trabajar. Y así, pues sucesivamente, ¿verdad? En las cuales, pues bueno, o declaraciones de testigos, que aquí también hay declaraciones de testigos, ¿verdad? Entonces dice, el hecho de la ausencia, el tiempo de la ausencia, tengo que tener claro cuál fue la última vez que se vio, en dónde, cuándo y cómo, ¿verdad? La falta de persona que represente al ausente, artículo 45, ven acá. La falta de persona que represente al ausente, artículo 45, o sea,
Debo de probar que el ausente no dejó persona que lo represente aquí, no dejó un mandatario, debo de probar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Ya vamos a ver más adelante. Y la razón de la solicitud en la declaratoria de ausencia. ¿Por qué lo estoy haciendo? Bueno, hay que ser claros, bueno, necesito saber y pues bueno, para si tenía bienes, pues bueno, para poder después eh, entrar a sucederles a los mismos. ¿Verdad? Así a eso se refiere. Debo decir por qué. ¿Verdad? Entonces, teniendo todo eso, ¿ya? Bueno, me trajeron todo eso, entonces dice, ¿qué leyes voy a aplicar? ¿Qué leyes me van a servir a mí, ¿verdad? Para que yo pueda ya este, tramitar la ausencia? Leyes aplicables. Las leyes que servirán para realizar este trámite de jurisdicción voluntaria son Código Procesal Civil y Mercantil, Código Civil, específicamente de los artículos 42 al 72, el Código Procesal Civil y Mercantil en sus artículos del 411 al 417 y la Ley Reguladora de Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria en sus artículos del 8 al 10. Si se dan cuenta, tres leyes específicas. Tres leyes. Ok, ya vimos que es un trámite mixto. Vamos a ver el trámite ya en sí. Bueno, acta notarial de requerimiento. Como todo trámite de jurisdicción voluntaria, inicia con el acta notarial de requerimiento, ¿verdad? Esto en el artículo 411 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y vamos a ver qué establece esto. Ok, dice, solicitud. Pedida la declaratoria de ausencia, el juez con intervención de la PGN, dice, mandará a recibir información que compruebe lo siguiente. Y eso ya se los había dicho yo, ¿verdad? El hecho de la ausencia, las circunstancias, la circunstancia de no tener el ausente parientes o mandatario, que se vea que no dejó mandatario, ¿verdad? Con facultades suficientes ni tutor en caso de ser menor o incapacitado y el tiempo de ausencia. Con la solicitud deberán acompañarse los documentos que conduzcan a probar los extremos indicados en este artículo. Y veamos qué dice el artículo 8 del decreto 54-77. En el apartado dice ausencia, porque son asuntos que pueden tramitarse ante notario, dice. Entonces, dice acá, artículo 8, solicitud. La solicitud para que se declare la ausencia de una persona puede ser representada por quien tenga interés ante notario. ¿Sí? Aquí es donde me da la pauta que sí, que puedo iniciarlo también. Y ahí está en la base legal o el fundamento legal, ¿verdad? Entonces, voy a hacer mi acta de requerimiento. Dice, como todo trámite de jurisdicción voluntaria, se inicia con el acta notarial de requerimiento y en esta acta el promoviente deberá presentar los siguientes documentos. ¿Qué documentos debe presentar entonces la persona interesada que va a promover un proceso de jurisdicción voluntaria de ausencia? Entonces, ¿qué les voy a requerir? Ok, yo les entiendo lo que me están diciendo, ¿no? Entonces vamos a iniciar el trámite de la ausencia porque esa persona pues ya tiene tiempo de estar desaparecida. Entonces veamos, dice, ¿qué necesito yo para hacer esta acta de requerimiento? Necesito certificación del movimiento migratorio del presunto ausente. Es decir, si se fue legalmente,
pues ahí me van a decir, fíjese que sí viajó, pero ya no tuvo regreso. ¿Ya? Y si no se fue, pues igual me van a decir, esta persona no aparece con que haya viajado, nada, ok, no está. Certificación del movimiento migratorio, ya tengo el primero. Segundo, certificación del registro de mandatos. Ve, aquí es donde yo pruebo si dejó mandatario o no. Dice, en la que conste que el presunto ausente no otorgó mandatos. Ya, o sea, es decir, no hay ningún apoderado del mandatario. No hay ninguno. ¿Mm? Certificación que demuestre el vínculo del parentesco. Bueno, ahí sí, dependiendo de lo que soy, ¿verdad? Certificación de matrimonio, certificación de nacimiento, pues no sé, lo que mejor les parezca para probar esta cosa, al trámite de ausencia. Bueno, certificación de que demuestre el vínculo de parentesco, ya, ¿verdad? Y prueba testimonial, o sea, nuevo acá, ¿verdad? Pero en el trámite de de este trámite de jurisdicción voluntaria, se debe de presentar la prueba testimonial de conformidad con lo que establece, dice, los artículos 134, 148 y 149 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Y qué establecen estos artículos? Pues la forma de cómo van a declarar las partes testimoniales, ¿ya? Nos dice acá que artículos 134. Veamos más o menos qué nos establece. No voy a leer literalmente todos porque si no, no me da tiempo. Entonces dice 134. Práctica de la exigencia. El obligado a declarar lo hará con el arreglo de la siguiente fórmula. Prometéis bajo juramento decir la verdad en lo que fueres preguntado, contestar así bajo juramento decir toda la verdad. ¿No? O sea, se declara bajo juramento de las penas relativas al perjurio, ¿verdad? Estos son los testimonios, las declaraciones testimoniales que yo debo de recabar, ¿verdad? 148. Generales de ley, aunque las partes no lo piden, ¿verdad? Los testigos serán siempre preguntados. Ya aquí vienen, ¿verdad? Por su nombre, apellido, tanto. Dos, si son parientes de alguno de los litigantes, o sea, establecer eso también. Si tienen interés directo o directo en el pleito, si son amigos ínfimos o enemigos para que dispongan el uno del otro, ¿sí? Si tienen algún otro género relacionado. Entonces, y el 149, práctica de la diligencia, los testigos serán declarados bajo juramento prestado en la misma forma que establece el artículo 134. O sea, yo, si voy a presentar testigos, sé y les tengo que decir que va a ser bajo estas circunstancias, conforme la ley lo establece. ¿Verdad? Después de ello, ya dice mi acta notarial de requerimiento y entonces ya emito la primera resolución. Ojo acá, muy importante, jóvenes. Ustedes dirán, ¿todos los trámites inician con eso, con el acta notarial de requerimiento? Sí, pero si se dan cuenta, en cada trámite se busca o se hace declarar cosas diferentes, se hacen o se incorporan o se hacen establecer hechos diferentes, ¿ya? En, en el intestado, pues yo declaro, o sea, hago saber en el acta notarial de requerimiento que la persona falleció en tal fecha, que los promovientes son parientes de él, me están acreditando y en fin, ¿verdad? En la identificación de tercero, yo indico, o sea, o hago saber que si esta persona se hacía conocer también con los nombres X y estos, ¿va? Para ello, ofrezco la declaración testimonial de tales personas para que hagan la notoriedad. Acá debo indicar todo esto que me dice, ya. Si no, ¿cómo voy a iniciar mi acta notarial de requerimiento? Si solo digo, viene doña Rosa de Pérez, en la cual viene a solicitar la declaración de ausencia de su esposo que no está hace más de 2 meses e ignora su paradero. De ese inicio al acta de declaración y punto.
no me lo van a aceptar. No me lo van a aceptar, ¿ya? Porque debo de cumplir con todo eso, ¿verdad? Bueno, entonces ya viene la primera resolución, ¿ya? Y ojo acá les decía, ¿va? Esto de acuerdo al artículo 2 del decreto 54-77, ¿verdad? De que todo debe de quedar por escrito en actas notariales y resoluciones. Entonces dice, en esta resolución se le da el trámite a la solicitud presentada por el promoviente y se incorporan los documentos presentados, ¿verdad? ¿Qué documentos? Los que ya les hice mención. Y se ordena recibir la prueba testimonial y hacerse la publicación del edicto y remitirse el expediente al juez de primera instancia para que haga el discernimiento del cargo del defensor judicial o, dice acá, o guardador de los bienes. Ok. Y así también, en la primera resolución, ¿verdad? Dice el notario, bueno, ya di la primera resolución, ya dicté la primera resolución en la cual pues se da por iniciado el trámite. Notificación de la primera resolución, también ya lo sabemos, pero aquí viene algo importante y que sale de confort de los otros trámites que se hacen en jurisdicción voluntaria. La notificación siempre la voy a hacer en conforme al artículo 66 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece que se hace de forma personal, ¿verdad? Se puede hacer de forma personal. Pero el artículo 8 me establece que voy a notificar al promoviente o a los promovientes y a la Procuraduría General de la Nación. Muy importante acá, le doy intervención, ¿ya? Le estoy notificando a la PGN, así como le estoy notificando a el promoviente o la promoviente o los promovientes, ¿ya? Les estoy notificando a ambos, ¿ya? A la PGN no le estoy dando audiencia, solo le estoy enterando de este proceso. Quien le va a dar la audiencia para que se pronuncie va a ser el juez, yo no. Entienda acá, quiero que quede bien claro eso porque esto no está en diapositivas. Quien le va a dar audiencia a la PGN en su momento va a ser el juez. Yo solo le estoy dando intervención para que conozca, para que sepa, ¿verdad? Que se está llevando a cabo un trámite de ausencia. Por eso le estoy notificando, pero no le estoy diciendo nada más, ¿verdad? No le estoy diciendo de su opinión. Esa se la va a pedir el juez. Espero que haya quedado claro ahí. Dice acá, y el artículo 8 que establece del decreto 54 en el 77, el notario, vean acá, con notificación a la Procuraduría General de la Nación, ¿ya? Recibirá información testimonial o documental que compruebe lo siguiente. Bueno, las circunstancias de no tener eh, el ausente parientes o el mandatario con facultades suficientes ni tutor en caso de ser menor o incapacitado, ¿verdad? Así eso se refiere. Bueno, entonces yo notifico a la persona promoviente y así también a la PGN, ¿verdad? Aquí es parte de de la notificación. Si se dan cuenta, y vuelvo a repetir, ¿qué impuestos está afecto una notificación? ¿A qué impuestos está afecto? Bueno, espero que todos me hayan contestado bien. Ya saben, siempre lo he repetido en cada trámite que las notificaciones no están afectas a ningún impuesto, porque son simplemente notificaciones. Entonces, viene el paso número 4, ¿verdad? En el cual pues nos sigue la publicación del edicto. ¿Ya? Esta publicación del edicto, ¿verdad? Este, pues la particularidad de acá, si se han dado cuenta, ¿verdad? Es de que, pues, bueno, este edicto
dice que se va a citar al presunto ausente y a quienes se consideren con derecho a representarlo. Son dos cuestiones que debo de publicar en el edicto correspondiente. Cada edicto tiene su forma de decir de lo que quiere la ley que establezca este edicto. Y miren, jóvenes, yo he visto, ¿verdad? Y he visto en los edictos, porque a veces me pongo a ver, ¿verdad? ¿Qué tienen de más otros edictos y todo? Porque cada quien tiene su forma de redactar, ¿no? Cada quien tiene su forma de redactar y la ley pues respeta eso, la redacción del profesional. Pero muchas veces he visto yo, ¿verdad? Que hay publicaciones de edictos en las cuales dice, se amplía el edicto publicado en tal fecha en el sentido que es pero y también se modifica el artículo tanto y tanto. Se, se amplía el edicto porque según resolución del juez o según resolución de la PGN, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, hay que tener cuidado, ¿verdad? Como les digo, en el acta notarial de requerimiento me voy a regresar, ¿verdad? Aquí debo de ver todo lo que tengo que yo incorporar, ¿verdad? Y en el edicto saber qué es lo que la ley me establece para poderlo publicar. Y así evitarme en el futuro que me digan, no, su edicto está mal, vaya a ampliarlo. Si los edictos no son baratos, no valen ni 100 quetzales, nos cobran por cada palabra, ¿ya? Entonces, mucho cuidado al hacer los edictos, ¿verdad? Y en este edicto, ¿qué tiene que contener? Dice, se cita al presunto ausente y a quienes se consideren con derecho a representar. Ese es el fondo principal del edicto. Se indica el motivo por el cual se ha pedido la declaratoria de esencia. Bueno, yo en lo particular no he hecho ningún trámite o no he iniciado ningún trámite de ausencia, entonces estaba viendo ahí mis diarios que tengo desde los últimos que he comprado. Y pues bueno, déjenme decirles que no hay muchos trámites de ausencia tampoco. Va de procesorios, de procesos sucesorios, de identificación de tercero, de cambios de nombre, abunda. Es lo que más hay en los edictos. Pero acá, por ejemplo, yo vi dos periódicos y en este fue en el que sí encontré, había 3 edictos nada más de declaratoria de ausencia. Entonces dice está y vamos a ver si cumple con lo que establece la ley, ¿verdad? Que es de que se cita al presunto ausente y a quienes se consideren con derecho a representarlo, ¿no? En mi notaría ubicada en Quinta Calle, uy, la dirección, el nombre del notario, no, perdón, quien promovió, ¿verdad? Release, Silcida Rilis Marroquín de Cano promovió, dice, diligencias, ¿verdad? Extrajudiciales de declaratoria de ausencia, ¿verdad? De Justiniano Marroquín. Se cita al presunto ausente, ven, aquí viene, se cita al presunto ausente. Sí estamos cumpliendo con eso. Y se convoca a quien se considere con derecho a representar. Me voy a retroceder aquí. ¿Estoy cumpliendo esto? ¿Se cita al presunto ausente y a quienes consideren derecho a presentarlo? Sí, ¿verdad? Vamos a ver si se indica el motivo también. Bueno, el motivo sí es, pues, se promovió las exigencias declaratorias de declaratoria de ausencia. Ahí está el motivo. Cito a quienes se convoca, a quienes se consideren con derecho a representarlo. Notario, aquí viene el nombre del notario, el colegiado, el número de página, también lo puso él, ¿verdad? Jutiapa dice el número de colegiado, la fecha, Jutiapa 8 de abril de 2022. Y ¿cuántas veces va a salir publicado el edicto? Veamos acá, aquí para lo siguiente, ¿verdad? Dice, publicaciones. El artículo 9 de la ley, ¿verdad? El artículo 9 establece del decreto 54-77. El notario en la primera resolución en que dicte dispondrá la publicación de la solicitud en el diario oficial. Y vean acá, también es muy importante, por eso es muy importante que estén en clase, jóvenes, porque hay cositas precisas que no están en las diapositivas, y solo con la lectura y esto lo dice.
Y si ustedes se dan cuenta y si vieron los links introductorios, también vivo ahí, va, porque yo veo los links y todo, va, lo básico que tiene que tener la clase, va. Entonces, esta ley establece, ¿verdad? Dispondrá la publicación de la solicitud en el diario oficial y en otro de mayor circulación por 3 veces durante un mes. Ok, hago la aclaración, ¿ya? Hago la aclaración acá que este, ya no es necesario, ¿verdad? Hacer las publicaciones en otro diario de mayor circulación. En todos estos casos donde dice que se debe hacer la publicación en otro diario de mayor circulación, por favor, omítalo. Ya no es necesario. Solo se debe hacer en el diario oficial de Centroamérica. Solamente, ¿verdad? Aunque la ley lo establezca, pero ya no es necesario. Bueno, si ustedes lo van a dejar, pues se lo van a operar, ¿verdad? Ya sea en el periódico, en la hora, nuestro diario, prensa libre, etcétera, ¿verdad? Pero no es necesario. Ya no, la ley ya no lo exige. Entonces, si ustedes gustan, pues lo tachan, ¿verdad? Entonces, para no confundirse, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuántas veces se va a hacer? 3 veces. 3 veces voy a publicar dentro del término de un mes. Entonces, regreso al edicto y veo acá, hasta aquí abajo vienen las fechas. 13 y 27 de abril y 12 de mayo. Exactamente dentro de un mes. Ya, las 3 publicaciones. Bueno, entonces este edicto, pues bueno, viene y cumple las expectativas que la ley manda a ordenar para la publicación del edicto en cuanto a la identificación en cuanto a la declaratoria de ausencia. ¿Verdad? Ok, sigamos. Luego de ello, yo hago la declaración, las actas notariales de declaraciones de testigo. ¿Verdad? Esto en cuanto al artículo 8 del decreto 54-77, ¿verdad? Donde digo que eh, la segunda parte, perdón, jóvenes, pero la lluvia sí que le da sueñito a uno, ¿va? Dice en el segundo párrafo, recibirá de información testimonial, ¿verdad? Entonces dice, hago las actas notariales de declaración de testigos, ¿verdad? En cuanto a, conforme a los procedimientos del artículo 134, 148 y 149 del Código Procesal Civil. ¿A qué se refiere? Pues bueno, ya lo leí al inicio, ¿verdad? En cuanto a que deben de ser preguntados bajo juramento, tienen que responder una serie de preguntas que ahí están establecidas. Pues bueno, hasta eso se refiere ese ¿verdad? Ese artículo en cuanto a la intervención o no de la Procuraduría General de la Nación. Bueno, posteriormente, pues yo ya solo, después de tener esto, de recabar los testimonios, de tener el edicto, pues yo tengo que remitir el expediente, pero no al Archivo General de Protocolos, jóvenes. No, no lo remito ahí. Lo remito al juzgado de primera instancia civil, ¿ya? Entonces, ahí es donde les digo yo que el trámite es mixto, ¿verdad? Porque yo ahí ya dejo de conocer, ¿verdad? Entonces, veamos acá. Artículo 10 ya dejo de conocer de este trámite. Esto según el artículo 10 del decreto 54-77. Remisión al tribunal competente. Pasado el término de las publicaciones o manifestado por exposición por algún interesado, ¿verdad? Si hay oposición, ya vamos a ver si hay oposición y si no hay oposición, ¿verdad?
El notario remitirá lo actuado al tribunal competente para los efectos del defensor judicial y continuación de la tramitación de acuerdo con lo establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil. En igual forma, procederá el notario si considera necesaria intervención judicial para que se tome alguna medida precautoria urgente. El notario, bajo su más estricta responsabilidad, podrá levantar inventario de los bienes del ausente y el juez competente resolverá lo relativo al depósito de los mismos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que establece el artículo 10, ¿verdad? Yo tengo que remitir el expediente al juzgado correspondiente. Y el artículo 412, pues bueno, que nos establece el artículo 12 del Código Procesal Civil y Mercantil. Trámite, bueno, el juez nombrará un defensor judicial que exclusivamente tendrá a su cargo la presentación judicial. Entonces, esa es la remisión, ese es el paso número 6, remitir el expediente al juzgado de primera instancia civil, ok. Si no hay oposición, ¿verdad? Si no hay oposición, yo remito el expediente al juzgado. Por eso dice la aclaración acá. Y recibidas las pruebas testimoniales y los edictos publicados, el notario hará la remisión del expediente al juzgado de primera instancia civil para que continúe con el trámite en el cual se supone que no ha habido oposición. No se pronunciaron, ¿verdad? En el plazo que la ley de extradición alguna por parte de tercera persona y que puede continuarse sin ningún contratiempo. Lo que el juez competente hará es discernir, es decir, ahí viene el juez y discierne el cargo, ¿verdad? Ya sea el defensor judicial o bien del guardador del presunto ausente. Defensor judicial, es decir, que, que lo va a defender obviamente en juicio, ¿verdad? O bien del guardador del presunto ausente, pues bueno, que va a disponer, ¿verdad?, de los bienes del mismo, ¿verdad? Bueno, entonces viene acá, ¿verdad? Eh, el juez también dará intervención y vean acá esta parte importante, dice, el juez también dará intervención a la Procuraduría General de la Nación para que se pronuncie. Aquí es donde se le da la intervención a la PGN para que ella emita su dictamen correspondiente, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasa si hay oposición? ¿Verdad? ¿Qué pasa si hay oposición? ¿Verdad? Ok, entonces dice, si varias personas, ¿verdad? Si varias personas se disputasen el derecho de presentar al ausente o aparece una persona ausente, dice, se resolverá en incidente. Es decir, el juez va a decidir o va a resolver esto en incidente, ¿verdad? Y al declararse la ausencia, el juez debe nombrar a la persona que tenga mejor derecho. 413. Veamos qué establece el artículo 413 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Dice acá, oposiciones. Si varias personas se disputaran el derecho de representar al ausente, es decir, se pronuncian y llegan con el notario y dicen, mire, ¿qué están haciendo, verdad? ¿Cómo es que cómo es que esta persona está promoviendo ausente a esa persona si yo tengo mayor derecho? Yo soy hijo, ¿por qué está diciendo esto? Y, en fin, se presentaron nuevas personas. ¿Ya? Entonces dice, si varias personas se disputaran en el derecho de representar al ausente, la cuestión se deberá resolver en forma de incidente. ¿Qué voy a resolver en forma de incidente? No voy a resolver en forma de incidente la ausencia, porque no es lo que voy a resolver en incidente la ausencia, sino que lo que voy a resolver en incidente va a ser esta disputa de quien tenga mejor derecho a representar al ausente. Es lo que voy a resolver en incidente. Y bueno, ustedes ya vieron todo eso en todos los códigos, en todos los procesales, pues vieron el trámite que se tienen que tramitar por la vía de los incidentes, ¿verdad? Entonces, pero bueno, aquí se los hice resumido, ¿verdad? En cuanto a el trámite de los incidentes que está regulado en la ley del organismo judicial, ¿verdad? Entonces, me salgo un poquito del tema principal, que es la ausencia, y como decía yo me recuerdo, ¿verdad? En mis épocas de estudio, ¿verdad? Decía el licenciado, ¿verdad? Eh, el,
el asunto principal es de que ustedes van a la ciudad capital, decía así, van en su carro, y se presenta un problema. Y aquí el problema es de que hay oposición, ¿ya? Entonces la ley me manda y dice que este se va de resolver por forma de incidente. El problema, ¿verdad? La oposición. Entonces, ¿qué pasa? Interrumpo un poquito el trámite principal. Aquí, ¿cuál es el trámite principal? La ausencia. Y me salgo del carril, decía ahí. Mi objetivo principal es llegar a la capital, pero surgió un problema. Se me pinchó una llanta, ¿ya? O está haciendo ruido, o se me está saliendo humo, ¿ya? Entonces lo tengo que resolver antes de llegar a la capital. Me salgo y arreglo ese incidente. Así es lo que estoy haciendo ahorita. Arreglo ese incidente para regresar al trámite principal, que es la declaratoria de ausencia, y continuar. Pero como salieron varias personas interesadas, que son las que tienen el derecho a reclamar, dice acá, pues bueno, entonces yo digo, ok, hay varias oposiciones, varias personas que declaran es su derecho. Ok, entonces lo voy a resolver en forma de incidente. ¿Estamos claros? Bueno, artículo 136 de la LOC. Suspensión del proceso. Se suspende, ¿ya? Los incidentes que pongan obstáculos al curso del asunto se sustanciarán en la misma pieza de autos, quedando estos mientras tanto en suspenso. Impide el curso del asunto todo incidente sin cuya previa resolución es absolutamente imposible, ¿verdad? Eh, imposible, ¿verdad? De hecho o de derecho, continuar circunstanciando. En todo caso, el tribunal deberá calificar la naturaleza del incidente y darle trámite. Dice, bueno, trámite, aquí viene el trámite. El trámite está en el artículo 138 en adelante. Dice, audiencia. Promovido un incidente, se dará audiencia ya a los interesados si los hubiera por el plazo de 2 días. Dice, ya los incidentes en Granca serán de puntos suspendidos. Bueno, primero, pues ya se presentó, ¿verdad? Que se va a conocer por el trámite de los incidentes. Bueno, en este caso hay varias oposiciones, varios que reclaman ese derecho, entonces lo voy a conocer. Se da la audiencia a los interesados por el plazo de 2 días. Es un trámite rápido, eso sí, ya, 2 días. Dice, prueba 139. Si el incidente se refiere a cuestiones de hechos y cualquiera de las partes pidiere que se abra prueba, el juez lo resolverá cuando lo considere necesario. El mismo se verá prueba por el plazo de 8 días. O sea, la prueba son 8. Las partes deben ofrecer las pruebas individuales a promover el incidente, a averiguar la audiencia. Bueno, de ahí viene la resolución. El juez resolverá sin más trámite, dice acá, sin más trámite. Habrá prueba por de 8 días. Las partes ofrecerán las pruebas indemnizadas. El juez resolverá el incidente sin más trámite dentro de 3 días de transcurrido el plazo de la audiencia. Y se hubiera abierto a prueba. La resolución se dictará dentro de igual plazo después de concluido el periodo de prueba. ¿Ya? Entonces, ese es el trámite del incidente. Ok, entonces vemos acá que si hay oposición se va a resolver por medio de incidentes. Ok, ya resolvió el juez por medio de incidente, ¿ya? Ya dijo quién, o sea, ¿qué va a resolver en incidente? ¿Quién tiene mejor derecho a representar, ¿ya? A esta persona. ¿Quién es el que tiene mejor derecho? Ok, usted no tiene derecho, usted sí, continuemos con el trámite. Ok, ¿ya? A eso se refiere, ¿verdad? El juez, dentro del tercer día de tercer día, en la misma audiencia de recepción de prueba, dicha resolución es apelable, claro que sí, salvo cuando la ley lo excluye. Si hubiera oposición a la declaratoria de ausencia, eso ya va a ser después, ¿verdad? Cuando yo declaro ausente, pues bueno, si hay oposición, también puede haber oposición
aquí ya no se va a declarar, ya no se va a llevar a cabo por medio de incidente, sino que el asunto será declarado contencioso y se sustanciará en la vía sumaria, ¿verdad? Esto de conformidad con lo que establece el artículo 413 del Código Procesal Civil y Mercantil, segundo párrafo. Dice acá, si hubiera oposición a la declaración de ausencia, ¿ya? O sea, aquí ya cuando el juez va a declarar ausente a la persona. Si yo me opongo y yo digo, no, no es así, ¿por qué lo declararon ausente? Lo puedo hacer, ya, me puedo oponer, pero entonces ya no se va a conocer por la vía de los incidentes, sino que se va a declarar contencioso el asunto y se va a llevar este trámite por la vía sumaria. ¿Estamos ahí? ¿Estamos? Y la ley lo establece, el artículo, bueno, el artículo 413 me manda a hacer eso y si hay, si aplica, en este caso el artículo 229 del Código Procesal Civil y Mercantil establece en materia de juicio sumario, se tramitará en juicio sumario y nos vamos de una vez a reiterar 6, los que por disposición de la ley, aquí la ley me estableció, ¿verdad? El 413, o por convenio de las partes, deban seguirse por esta vía, ¿verdad? Hacia eso se refiere. O sea que aquí sí es aplicable esto, ¿verdad? Bueno, pero bueno, si hubo oposición, ya el juez declaró un incidente, quién tiene mejor derecho, ya resolvió. Entonces ahora, pues viene, dice, este, aquí está cuando el juzgado, pues bueno, recibe, ¿verdad? O yo remito el expediente al juzgado, la notificación del juzgado, y aquí viene la resolución de trámite en que el juzgado recibe el expediente y ya viene la resolución o acto final, ¿verdad? Una vez declarada la ausencia, ya, ya que se dilucidaron todo, dice, una vez declarada la ausencia por el juez, con intervención de la Procuraduría General de la Nación, dice acá, y el defensor judicial se nombrará guardador, ¿verdad? Este asume la representación judicial del ausente y el depósito de los bienes si los hubiere. 412 y 414. Veamos, dice. Segundo párrafo del 412. En la misma resolución se ordenará la publicación de la solicitud en el diario oficial y en otro medio de circulación. Ya saben que eso en el otro no es posible por 3 veces durante un mes, eso sí es cierto, debiendo contener los edictos en relación al asunto para que se haga pedida la declaración de ausencia. La citación al presunto ausente, la convocatoria a los que se consideren con derecho a representarlo, la fecha en que se firma el secretario del tribunal donde se actúa. Ok. 414. Recibida la información y pasado el tiempo de las publicaciones, el juez, con intervención de la Procuraduría General de la Nación, si dice Ministerio Público, por favor, corrigen eso, por favor, ¿ya? Con intervención de la Procuraduría General de la Nación y del Defensor Judicial declarará la ausencia, si procediere, nombrará un guardador, quien asumirá la representación judicial del ausente y el depósito de los bienes si los hubiere, ¿verdad? Así a eso se refiere, que aquí ya nombró el juez al guardador, quien va a asumir la representación judicial, ¿verdad? Entonces dice, luego de ello, ¿verdad? Ya se remite el expediente no al archivo de protocolos, jóvenes, no se remite el expediente al archivo de tribunales, no, es el único trámite, vuelvo a repetir, de jurisdicción voluntaria que no cumple con lo previsto en el artículo 7 del decreto 54-77, que es la remisión de los expedientes al Archivo General de Protocolos, no, sino que es el único trámite mixto y es el órgano jurisdiccional que realiza dicha diligencia y por ende se va a archivar pues al archivo, prácticamente al archivo de tribunales, ¿verdad? Entonces, ok, declarada la ausencia, ¿verdad, jóvenes? Aquí está declarada la ausencia, más no la muerte presunta, ¿verdad? Entonces, por decirlo así, aquí es donde termina el trámite de jurisdicción voluntaria en, en lo que se refiere al trámite de ausencia.
Recuérdense que después, ¿verdad? Este, después viene lo que puede, ¿verdad? Este, convertirse en muerte presunta. Y veamos acá, dice aquí en el artículo 46 del Código Civil, dice, termina, este, dice en el artículo 45, perdón, segundo párrafo, a falta de apoderado, porque si no hay apoderado es para ser el juez. El juez nombrará a una persona notoria, honradez, arraigo y competencia. Aquí ya lo nombró, ¿ya? Aquí ya lo nombró. Entonces, 46. Termina el cargo de defensor judicial del ausente, uno, desde que termine el litigio en el que se le nombró. Es decir, si la persona tenía un litigio pendiente, pues bueno, se le va a nombrar defensor judicial. Desde que se provea guardador de bienes del ausente, si lo hay. O sea, que si hay litigio pendiente, se va a nombrar un defensor judicial. Si no, no. Si no, solo un guardador judicial. ¿Ya? Y desde que el ausente se apersone por sí o por medio de apurado con facultades suficientes. Es decir, la ley deja abierto, jóvenes, que el ausente pueda presentarse en algún momento, ¿verdad? Ahí eso es lo que se establece, ¿verdad? Entonces, también dice, el 53 se establece, recuérdense que los artículos están del 42 al 77 en lo que respecta a la ausencia en cuanto a este trámite. Termina el cargo de guardador, es decir, al que nombró el juez, cuando se apersona el ausente por sí o por medio de apoderado. Cuando se extinguen los bienes o dejan de pertenecer al ausente. Ojo, jóvenes, muy importante esto, ¿verdad? Cuando fallezca el guardador y se le admita la renuncia o se le remueva el cargo según las leyes establecidas para el tutor en lo que fueran aplicables, en cuyos casos el juez procederá de oficio a nombrar nuevo guardador y cuando se da la administración a las personas que indica el artículo 55, ¿verdad? Bueno, y algo a lo que quiero llegar, y ya con esto ya termino, ¿verdad, jóvenes? Es en el artículo 63 del Código Civil, ¿verdad? Donde establece lo siguiente, que aquí ya viene otro tema y que es la muerte presunta y posición de los herederos. Si acá, artículo 63. Transcurridos 5 años desde que se decretó la administración por parientes o desde que se tuvo la última noticia del ausente, podrá declararse la muerte presunta de este. Es decir, a partir de que ya se declaró la ausencia, si hoy, o sea, así como estamos viendo esto, termina el trámite de la muerte presunta, ya el juez nombró, ya, este, ya nombró al defensor, al juzgador, ahí hay que contarse el término de 5 años. Pasados esos 5 años, yo ya puedo solicitar que se dé o que se dé la muerte presunta del presunto ausente. ¿Ya? Ya puedo declarar la muerte presunta. Dice, transcurrió 5 años desde que se decretó la administración por los parientes o desde que se tuvo la última noticia del ausente, podrá declararse la muerte presunta de este y en tal caso sus herederos testamentarios o legales pedir la posesión de la herencia. Es decir, a partir de acá, ya, que ya transcurrieron esos 5 años, ¿se recuerdan ustedes de que cuando iniciaron un sucesorio decía certificación de la muerte presunta o el certificado de defunción que debo de presentar para iniciar el trámite? ¿Ya? Aquí es donde empieza la brisa. Ya se declaró la ausencia, ok, empiezan a transcurrir 5 años. Cuando pasan esos 5 años, yo ya puedo pedir la muerte presunta para iniciar el proceso sucesorio intestado. Así de sencillo, jóvenes, así es como, eh, bueno, y de ahí empieza más, ¿verdad? De esto, así mismo puede declararse la muerte presunta, la que desaparecía, bueno, esos son los otros casos, ¿verdad? Entonces, ven cómo una cosa lleva a la otra y cómo es importante, ¿verdad? Primero, llegar a una, es decir, a la ausencia, para luego declarar la muerte presunta y poder iniciar el trámite correspondiente a el proceso sucesorio intestado, que también pues es un trámite de jurisdicción voluntaria que va a conocer el notario, ¿verdad? Entonces, ven cómo es de importante este trámite de la ausencia, que es un trámite mixto, el cual, pues bueno, vimos cada fase. Espero que haya quedado claro,
en cuanto a su trámite, saber que es mixto, no lo termina el notario, lo termina un juez, ¿verdad? Es su competencia, pero sí es el notario que inicia a conocerlo para que luego se lo pueda pasar al juez o transmitir al juez para que éste finalice con dicho trámite, ¿verdad? Con ello, pues llegamos al final de la clase del día de hoy, jóvenes. Yo agradezco su atención y de veras espero que anoten los artículos que leo porque también son parte de contenido para las evaluaciones que próximamente pues ustedes puedan tener, ¿verdad? Les agradezco su atención, los veo en una próxima, que tengan buen fin de semana. Feliz día.